Hermano Edix, ¿me ayuda con la oración, por favor? Creo que no está, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar entonces. Amado Dios, gracias te damos por la disposición de mis hermanos y mi disposición, Dios, para poder aprender más de tu palabra, Dios. Nos sentimos tan gozosos, Dios, nos sentimos tan llenos de tu gracia y de tu sabiduría, Dios. Padre, que en esta noche nos ayudes a entender, Señor, tu palabra y que sobre todo, Dios, que a través de esta enseñanza, Señor, nos ayudes a nosotros a vivir más conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a poder hacer tu voluntad, Dios, y seguir creciendo en el conocimiento de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, les voy a compartir la pantalla. La semana pasada, pues nadie me dijo que no estaba compartiendo. Entonces, no sé si ahí alcanzan a ver. Sí, Ven lo que estoy poniendo, el manual, ¿verdad? sí, sí. Ok, Sí, sí, entonces el tema de hoy eh, es sí. creciendo en el conocimiento de Dios. Y nos hace la pregunta de cómo viviremos entonces. Este tema, cuando lo estuve leyendo, me encantó, porque nos habla de cómo debemos de vivir ahora que conocemos a Dios, que estamos, o por lo menos estamos en ese proceso de conocimiento de Dios. La pregunta que se nos genera es cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Se supone que ya una persona que ya tiene un conocimiento en Dios tiene que pensar diferente, actuar diferente y tiene que vivir una vida santa y piadosa delante de Dios, que ese es lo que vamos a estudiar esta noche. Entonces dice, vamos a ver. Habiendo atestiguado la gran importancia de las escrituras, dan al conocimiento de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo viviremos entonces? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta apropiada? Debemos recordar siempre que la vida cristiana no solo nos preocupa qué es lo que debemos conocer, sino que también cómo debemos vivir a la luz de lo que conocemos. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 45, 4 al 5 para desarrollar estos textos y quiero que haya un poco más de participación de parte de ustedes en cuanto a estos textos que vamos a estar leyendo. Entonces, aquí Salmo 105, 4 al 5. Permítanme. ¿Alguien lo tiene a la mano? Sí. Tal vez me ayuda leyendo, hermano. Mire. Amén. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ok, según el manual, la pauta que nos está dando es precisamente que nosotros tenemos que desarrollar cómo podemos aplicar esta exhortación a nuestra vida. No sé si hicieron la tarea o no lo hicieron. Me gustaría saber qué fue lo que encontraron en estos dos versículos que nos habla el salmista, cuál fue la exhortación y cómo debemos aplicarla a nuestra vida. Del 4 y el 5 que acabamos de Sí, sí, leer. correcto. Sí, dice que busquemos a Jehová y que busquemos su rostro siempre.
Ujú, En cualquier situación que uno esté, nos llama a eso al salmista, perdón. ujú, Y ujú. acordarnos de las maravillas que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. No Correcto, por estar pasando una situación difícil, creer que Dios no está con uno, porque dice acordar las maravillas que ha hecho. Entonces también correcto. dice que solo vamos a vivir sin problemas o vamos a estar siempre felices porque Ujú. alguna cosa nos va a traer tristeza, pero si buscamos el rostro de Dios, ahí vamos a encontrar respuesta y consuelo. Es correcto. De hecho, la exhortación del Salmo, como bien lo dijo la hermana Miriam, la exhortación es buscar a Dios en todo momento y recordarnos de sus maravillas. O sea, todos Sí, tenemos una historia con Dios. Yo siempre he hecho hincapié. El hecho de que estemos en una iglesia, estemos discipulando, es porque tenemos una historia con Dios y sabemos y tenemos que recordar siempre de dónde Dios nos ha venido trayendo, qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aún en esos momentos tristes, como dice hermana Miriam, ahí recordar, el Señor es bueno, el Señor es fiel. De hecho, que cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, dice que ellos les pedían que cantaran sus cantos y ellos dicen que estaban tan tristes que no querían hacerlo, pero los cantos estos después los llevaban a ellos a tener gozo y tener esperanza. Entonces, cuando sintamos ese desaliento en nuestra vida, debemos de recordar al Señor cuántas maravillas ha hecho en nosotros, cómo Dios nos ha ayudado en todo momento. Ese debe de ser el objetivo de nuestra búsqueda constante de Dios. El hecho de que cada día nos afirmemos más en Él, conozcamos más a Dios, ese debe ser nuestra motivación diaria. Amén. Amén. No basta con comenzar a buscar al Señor. Esto debe convertirse en la práctica diaria de toda la vida en cada uno de nosotros a que nos exhorta Oseas 6:3 con respecto a esta verdad y que promete a todos aquellos que perseveren en el Señor. Bueno, este sí la llené, pero la idea no era no llenarla. Entonces vamos a ir a Oseas 6:3. Sé que ese libro para muchos se esconde. Sí. Entonces voy a ayudar un poco acá. Oseas 6:3. 6:3. Aquí está. Entonces no sé si me ayuda la hermana Magdalena. No sé si alcanza a ver la pantalla o este. ¿Se me escucha? Sí, sí. sí, Sí. se le escucha. Osea 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. No Amén. sé si tuvo chance de leer el manual y poder desarrollar esa parte. No tuve tiempo, hermano. Estoy en el turno y hoy viajé a trabajar acá. Ok, no se preocupe. Entonces, lo que dice que este verso con respecto a esta verdad y que promete a todos aquellos que perseveren en conocer, dice que debemos esforzarnos por conocer al Señor, debe haber una búsqueda constante en conocer más a Dios. Y la promesa es que como la aurora, como la lluvia, estos similes comparan la confiabilidad de Dios con los eventos recurrentes de la naturaleza que la regenera. Entonces, la promesa que Osea nos da es que Dios va a obrar en nuestra vida, Dios va a estar constantemente en nuestra vida obrando
en todo momento, así como las plantas no es como que van a venir y van a decir, hoy me quiero poner el traje verde con amarillo. Dios las rejuvenece de nuevo, Dios tiene cuidado de ellos. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos y nos esforzamos por conocer más a Dios, nuestra confianza está plena en el Señor y el Señor se encarga de nosotros, porque esa es la promesa de Él. Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. No sé si alguien Amén. quiere aportar algo más con respecto a este verso. Sí, siempre, es siempre igual, ¿verdad? Exhortándolo a que cada día lo busquemos. Entonces, relacionado con el salmo que leímos, viendo las maravillas que Él hace Ujú. y estar siempre, porque no nos van a engañar si nosotros estamos pendientes de la palabra del Señor. A Así, través de la lectura, el oír, nos vamos dando cuenta, si no, no nos hemos dado cuenta mucho, ¿verdad? De las maravillas que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros en nuestras vidas, tanto en lo personal, en lo espiritual, como también en el cuerpo, porque de repente las enfermedades y todo eso, solo es el Señor. Fíjese que dice, cuando se va a los hospitales, no le dice, ya no tiene solución, ahí solo un milagro, dice. Ahí ujú. solo Dios dice, óigame, si usted debió de haber empezado con Dios, no dejarlo de Sí, última opción. Dígame, entonces, Oseas nos indica eso, ¿verdad? Y buscar siempre como la lluvia tardía o como la lluvia temprana, pero va a llegar y llega. es Entonces vamos a correcto, tener la fe. Ahí es donde debemos de tener la fe. es correcto. Muy acertados comentarios. Ok, dice, la palabra esforcémonos traduce un vocablo hebreo, radaf, que significa perseguir, correr tras algo, algo, búsqueda o persecución. No debemos de ser despreocupados ni apáticos en nuestra búsqueda de la persona y la voluntad de Dios. Antes bien, debemos estar dedicados a ser activos y aún ambiciosos, ambiciosos en el sentido de querer estar más tiempo con Dios. No es que, bueno, ya cumplí, ya, ya hice mis 10 15 minutos de oración, ya cumplí. Sea, nosotros tiene que haber un constante búsqueda de Dios. Si me cuesta orar, bueno, voy a empezar con 5 minutos y después voy a aumentar a 10 y voy a ir subiendo cada momento hasta que nuestra búsqueda de Dios se convierta, como lo traduce de hebreo, radaf, que significa perseguir, correr tras algo, búsqueda o persecución, o sea, realmente tener esa persecución por la presencia de Dios. Eso debe de ser eh, como debemos de vivir nosotros los creyentes. Debemos de aprender a vivir corriendo tras la presencia de Dios y buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice, Dios no solo nos manda a buscar, sino que también nos ha dado muchas preciosas y maravillosas promesas para animarnos. Proverbios 2:2 al 5. Tal vez alguien me ayuda o aquí le voy a poner en pantalla también. Proverbios 2:2 al 5. También. Dice, ¿cuál es esta? Proverbios 2:2 al 5. Proverbios 2:2 dice, haciendo estar atento, perdón, no me lo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hasta ahí. Entonces, en esos textos, hermana Magdalena, ¿qué es lo que Dios le ha mostrado acerca de sus promesas de buscar a Dios? Bueno, pastor, yo entiendo ahí que dice que si buscaremos a Dios como buscamos los tesoros, como nos preocupamos por las riquezas, por lo material, si con ese ímpetu buscáramos a Dios, maravillas encontraríamos, ¿verdad? Al perseguirle así de esa manera, con esa, vaya, todos queremos un buen trabajo, una buena remuneración, el mejor carro, y si con ese input de buscar las cosas materiales buscáramos a Dios, dice él que descubriríamos maravillosas cosas, la sabiduría, el conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay que tener como ese fervor, ese deseo de buscar a Dios cada día. Así es. Sí, así es. Realmente Proverbios es el consejo que nos trae de tener ese ímpetu por la presencia de Dios, tener ese ímpetu por alcanzar ese conocimiento de Dios. Y después las demás cosas, como dice Mateo, lo demás viene por añadidura. No sé, a veces en la vida cotidiana todos nos enfocamos pues por tener posesiones materiales, por querer tener un título y todo eso está bien, pero el detalle está en que a veces dejamos a Dios en segundo plano, nos enfocamos en, no, es que tengo que salir con mi trabajo, pastor, tengo que cubrir las deudas, tengo que comprar la leche del niño y nos preocupamos por todas las cosas. Y en ese afán por querer cumplir y llegar al fin de mes, dejamos a un lado a Dios y muchos hasta sacrifican el día del Señor porque dicen, no, es que si no trabajo el domingo, no voy a salir al fin de mes. Pero estamos sacrificando también el día del Señor y eso, ante la ley del Señor, eso es grave porque estamos transgrediendo su ley. Y no podemos tampoco dejar a Dios afuera de la ecuación y después cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas, ¿y dónde está Dios? Decimos todos. ¿Por qué Dios no me ayuda? Pero Dios Sí, se quedó exactamente donde usted lo dejó, en segundo plano. Entonces, Proverbios nos llama precisamente a la cordura en este sentido, a buscar al Señor y el Señor nos dará la sabiduría y las bendiciones que Dios quiera darnos a nosotros. sí, Hay una relación inseparable entre las escrituras y la oración. Debemos alzar nuestra voz a Dios en oración, rogando que Él nos conceda conocimiento de sí mismo y entendimiento de su voluntad. También debemos buscar este conocimiento como si buscáramos plata y un tesoro escondido con la profunda de una cueva o mina. Nota también que hay una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra revelación o temor a Dios. Cuanto más lo conocemos, más lo respetaremos y honraremos con nuestra vida. Y me gusta esta nota que aparece ahí, de que hace esa relación de la búsqueda de un tesoro. ujú, Ustedes se fijan, vaya, si yo les dijera en tal lado están sepultados 1 millón de lempiras y yo les digo en el Estadio Nacional, allí en el Estadio Nacional hay 1 millón de lempiras eh, enterrados, pero no les voy a decir exactamente el lugar. Yo sé que se van a ir a estar cavando hasta encontrarlos, porque es 1 millón de lempiras, lógicamente. ¿Quién no le gustaría tenerlos? sí, Y si nosotros aplicáramos esa misma lógica en la búsqueda de Dios, que nosotros todos
a la verdad, todos sabemos que buscar a Dios es el tesoro más maravilloso que podemos tener. Y yo aquí es donde yo no concuerdo con muchos predicadores que dicen, no, es que tienes que pagar el precio, tienes que orar al Señor. Y yo cuando escucho la frase, pagar el precio en oración, digo yo, es como que Sí, yo, como que me están diciendo, vas a estar con un ogro o algo por el estilo. Realmente buscar a Dios en oración no es un precio, es un deleite realmente. Me deleito en la presencia del Señor. Entonces, si nosotros aplicamos esta lógica de un tesoro, creo que cuando más nos metemos en oración a Dios y en la búsqueda de la palabra de Dios, más riquezas encontramos. Entonces, esto debe de ser un distintivo para nuestra vida y nuestra comunión en el Señor. Según los siguientes textos de la Escritura, ¿cuál es una de las características más obvias de los justos, aquellos que viven en una correcta relación con Dios? Hermano Davis, no sé si me ayuda con el Salmo sí. 27:8. 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Men, ¿qué me puede aportar con respecto a este salmo? Yo veo este salmo como una obediencia que tenemos que tener, Ujú. porque si Dios a mí me dice que lo busque, no tengo otra alternativa que obedecer, de Ujú. buscarlo. Y Él sabe por qué me lo está diciendo que lo busque, porque aquí dice, tu rostro buscaré, Jehová, y relacionándolo con los anteriores, con los versículos anteriores, que usted estaba explicando, porque eso trae para nosotros un beneficio, buscarlo. Los evitamos de muchos problemas en nuestra vida, en muchas ansiedades, problemas, escasez, de todo lo que pueda suceder. Y esa actitud que debemos de tener nosotros de buscarlo, es como él lo está diciendo, es como que estamos obedeciendo su palabra, porque él Ujú. sabe por qué, porque es para el bien de nosotros. Así es. Entonces, un, en conclusión dice, ¿cuál es una de las características más obvias de los justos? Precisamente bien la dijo hermano Davis, es la obediencia. Sí, Vamos a ver qué nos enseña Filipenses 3, 7 al 8. No sé si alguien me ayuda, por favor. Eso. pero ciertamente, pero cuántas cosas eran para mí. Los proyectos. Ya aquí dice, lo leo, Sí, por favor. 3:7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Entonces vemos, si ustedes recordarán, este texto también lo toqué el domingo en la prédica, Sí, porque el apóstol Pablo, después de todos los títulos que él tenía, él con mucha base dijo, yo lo tengo todo esto por basura por ganar a Cristo. El hombre cuando Cristo se le presentó, él mostró totalmente la obediencia a él, porque cuando Jesús le hizo el llamado a poder ser un instrumento para él, la respuesta de él fue, ¿qué quieres que haga?
Y a mí me llama mucho la atención cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, que primero la primera pregunta que le hizo es, ¿quién eres, Señor? Y cuando Jesús se le presenta como el Cristo, su respuesta fue, ¿qué quieres que haga? Ojalá si Sí, fuéramos todos. sí, Mostró obediencia al Señor, mostró que dijo, bueno, de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, el Saulo que perseguía cristianos, hoy se convierte en Pablo, el que ahora predica el Evangelio. Sí. Entonces, nuestra vida debe de ser de obediencia, que ese es un distintivo del creyente. No sé si alguien quiere aportar algo. el pastor, Sí, sí, escucho. eh, también eso lo podemos ver nosotros en nuestra vida cotidiana, Ujú, o sea, en el transcurso del tiempo de nuestra vida. Nosotros vemos de que a veces los aferramos a mucho y ya cuando pasan los años, aunque las cosas que podamos luchar permanezcan, vemos que no lo satisface mucho nuestra vida y lo que somos. ujú. Y vemos eso como que tanto, luché tanto por esto y realmente no me he llenado todavía, no me lleno todavía. Es como desperdicié mi tiempo, Sí, pude haber hecho algo mejor o cosas más grandes. sí, correcto, muy cierto. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Ok, continuamos. Una de las características más obvias de los justos es que buscan conocer a Dios y su voluntad. Sin embargo, hasta los creyentes más maduros y celosos tendrán luchas con el pecado y la apatía. Todos deben de perseverar en conocer a Dios. Conocerlo y agradarlo debería de ser nuestra más grande obsesión y la verdad que controla nuestra vida. Esta, Sí, esta constante búsqueda, mis hermanos, por la presencia de Dios debe de caracterizarnos a nosotros como creyentes. Miren, a veces, tristemente, yo he tenido ese problema cuando viene personas y me dice, pastor, fíjese que Dios me habla a través de sueños. Pues yo les he comentado, muchas personas me han venido a mí con eso. Y cuando yo les pregunto, ¿cuánto tiempo lee la Biblia? ¿O cuánto tiempo ora? Para sorpresa mía, la mayoría dicen, no, es que Dios me habla más por sueños que por la palabra, yo no leo mucho. Entonces digo yo, hay algo extraño, que si Dios le habla a través de sueños y esta persona no tiene comunión con Dios, no sé realmente qué Dios le está hablando. Pero cierto. el Dios de la Biblia no creo, porque si no ama la palabra de Dios, si no ama el orar a Dios, sería cuestionable realmente qué voz está escuchando. Porque si uno no conoce, Dios se revela a nuestra vida a través de su palabra. Fuera de la escritura, como decía Martín Lutero, aunque haga llover milagros y cosas, debe de ser desechado si no está respaldado por la palabra de Dios. Y es que la escritura en Primera de Pedro así lo menciona, que nosotros hacemos bien el obedecer y el creer en la palabra de Dios, porque esa es la palabra profética más segura, dice. Ujú. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, mis hermanos, estamos escuchando la voz de Dios. Según los siguientes textos de la Escritura, ¿cuál es una de las características más obvias de los malvados? Vamos a ver ahora el contracontexto. Job 21, 14 al 15. A ver si me ayudan. Oh, espérate aquí. Job 21, 14. Pues, dice pues aquí.
Ujú. Job 21, 14, 15. Tal vez me ayudan ahí, ahí estoy proyectando. Ahí donde está bueno, dice. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí. 14, 15 va. Sí, Sí. Entonces, ¿y de entonces, qué nos aprovechará que oremos a Él? Preguntaba. ¿Va? Fue ujú, una pregunta. ¿Quién es? sí, entonces, según esos textos, mis hermanos, dice, según el texto de la Escritura, ¿cuál es una de las características más obvias de los malvados? No Sí. sé si captaron los dos versículos. Yo se las puedo decir, pero no quiero, quiero que ustedes también empiecen a hacer la tarea. Sí. Se apartan, pastor. Se apartan, sí, Se apartan. Dice, no le sirvamos a Dios. correcto. Se Siempre niegan a servir a Dios, están, sí, cuestionando. sí, se aferran a no obedecer a Dios, se Sí, apartan de Dios y quieren apartar a otros de Dios. Ese es un distintivo de ellos, que Sí. cuando se sienten acusados por el pecado, que es lo que miramos cuando empezamos la serie de Romanos en el capítulo 1, que resisten a la verdad, aunque saben que están equivocados, le dicen, no, Dios no existe. Claro, Sí. no quieren negar la existencia de Dios porque se aferran a que si yo niego la existencia de Dios, Dios no me va a poder condenar el día del juicio. Pero no sí, saben que las leyes de Dios se cumplen o se cumplen. sí. Es como siempre les pongo el ejemplo. Es como que yo me ponga en un edificio más alto de la ciudad y yo diga, no creo en la ley de la gravedad. ¿Qué cree que va a pasar, hermano David? Y yo me tiro del edificio y digo, no creo en la ley de la gravedad. Ahí la va a conocer. Ahí voy a terminar ahí abajo. Ahí se va a dar cuenta de la gravedad. Sí, Entonces, momento lo vas a lo hacer. mismo pasa. Si nosotros, las personas dicen, no, Dios no existe. Dios es un invento de la mente del ser humano. El día del juicio van a conocer la gravedad de Dios. Sí, exactamente. Cuando Dios les pase factura. Entonces, y muchas veces nosotros somos objetos de burla, muchas veces los cristianos, porque dicen, no, para los cristianos confunden el texto, mansos y nos ponen mensos. Entonces, realmente el mundo siempre va a querer atraer al cristiano a su suciedad, porque el mundo siempre ofrece la misma basura de que hay que vivir la vida y realmente no se dan cuenta que quienes están siendo vividos son ellos. Entonces, es importante de que nosotros conozcamos la contraparte de las características más obvias de una persona malvada, que siempre va a querer llevar al cristiano a su mismo fango. Salmos 14 del 1 al 3. Vamos a ver qué dice Salmos 14 del 1 al 3. Si alguien me ayuda también. Salmo 14, 1 al 3. Este, 14 del 1 al 2, del 1 Al 3. al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí. No sé Sí. si alguien quiere aportar algo.
Em, el necio en su corazón es la persona que no quiere saber nada de Dios. Él es Ujú. necio. Sí, Entonces dice que, como dice aquí, se han corrompido y sus obras abominables. Entonces es bien difícil si se encuentran esas personas que dicen, ¿y qué si yo vivo bien, si no voy a la iglesia? Yo vivo ujú, bien, yo tengo mi trabajo, tengo todo esto. De verdad, en ese momento quizás no lo estén necesitando, porque Dios ha sido un Dios benevolente. benevolente, pero llega un momento en que toca su salud, toca su vida, sus finanzas y todo, sus hijos, todo. Entonces ahí sí se da cuenta. Es lastimoso, pero sí, siempre tenemos esos ejemplos de personajes, porque como han sido como mundiales, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que al final Hitler pidió perdón a Dios antes de morir y era alguien que no creía en Dios, pero él se dio cuenta, así como los reyes en aquellos tiempos, cuando Daniel, que le pedían que él se inclinara, él dijo, no, el rey creyó y creyó en tu Dios, le dijo. ¿Por qué? Porque vio la maravilla que él había hecho. así es. Entonces, desde tiempos de la historia, antes de Cristo, después de Cristo, en la actualidad, vamos a encontrar a esas personas, pero no es dejarnos nosotros llevar por lo que ellos piensan, sino que uno tener ahí en su corazón el conocimiento y que no se lo va a cambiar nadie, Sí, ni ninguna prédica alejada de la realidad de lo que es la Biblia, ¿verdad? Porque, como dice usted, ahí está la palabra de Dios. Esa es la palabra, es como Dios nos habla. Si nosotros la leemos, él nos pone en el momento que necesitamos algo. Usted está leyendo la Biblia, está atribulado, viene y ve un versículo que es como que Dios le está hablando. Entonces solo hay que tener el entendimiento y pedírselo a Dios, porque a veces es bien difícil la sociedad como está y todo, ¿verdad? Tenemos que estar en pie y con rodillas dobladas, hermano. Así es. No, Bueno, y vamos hermano, a conectarnos de nuevo porque ok. ya se va a terminar el tiempo, solo tenemos 20 segundos, así que estoy teniendo problemas con... Ahí está. Muy bien. Vamos a continuar. No, creo que, hermano David, usted iba a comentar algo, ¿verdad? Sí, también en los tiempos modernos, por ejemplo, Hugo Chávez pensó que era más poderoso que Dios, ¿verdad? Ujú, Y él sufrió todas las consecuencias, pues, de haber enfrentado o haber dicho esas palabras, ¿verdad? Y en la época moderna, pues también han existido otras personas que por ser necios en su corazón les ha pasado, definitivamente el Señor les ha pasado la factura, ¿verdad? ujú, cierto, cierto. Sí, de hecho, miren qué interesante de qué torcido está el mundo hoy en día. Por eso también hay un texto que dice, hay de aquellos que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, y a lo dulce amargo y viceversa, a lo amargo dulce. Porque hoy en día, si ustedes se fijan, mientras las personas dicen, no, es que creer en Dios es necedad. Es una persona que se quedó en el año de Matusalén, dije mucho, y ahora el modernismo es el conocimiento. Y lo que están haciendo realmente es negando la existencia de Dios y con eso se sienten inteligentes. Ajá. Entonces, yo he encontrado muchas personas y yo siempre les digo, lo dice porque lo cree o porque quiere sonar intelectual. Y ahí nomás se los echan a reír cuando les digo eso, porque la gente creen que por decir Dios no existe, van a decir cuánta sabiduría. sí. Y ¿Qué no, sabe? realmente, sí, realmente no se dan cuenta que la Biblia los llama necios más bien a ellos. Así es. Sí. Siempre debemos de recordar
que en otros tiempos fuimos las personas descritas en Job 21, 14 al 15 y Salmos 14, del 1 al 3, y lo seguiremos siendo de no ser, y lo seguiríamos siendo de no ser por la gracia de Dios. Y aquí es donde estaba lo que hablamos el domingo pasado, el sentir ese constante dolor, esa tristeza por los que estuvieron, por los que están, por los que están donde una vez nosotros estuvimos, cuando estábamos alejados de Dios. Por eso nosotros cuando vemos estas personas que de repente están fuera del conocimiento de Dios, otras personas que están siendo engañadas en X iglesias, entre comillas, podríamos decir, de recordarnos y tener misericordia de ellos y, y hablarles lo que el Evangelio dice realmente. Quien quita que Dios en su soberanía obre en el corazón de cada persona. Ahora, lo amamos porque Él nos amó primero. Juan 14, Juan 4, primera de Juan 4:19. No lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. Romanos 3:11, Lucas 15, del 1 al 10. No lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Juan 15:16. Y esta es la parte que a muchos no les gusta porque quieren sentirse importantes, pero sabemos de que nosotros en nuestra propia fuerza nunca vamos a buscar a Dios. Dice, el Salmo dice, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos a una. Sí. Cualquier bien que pudiéramos hacer, cualquier deseo de buscar a Dios que tengamos es el resultado de la obra de Dios. Escuchen bien, mis hermanos, de la obra de Dios en nosotros y lo pueden verificar ahí en sus Biblias en Efesios 2:10. Por lo tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:31. O sea, nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos porque somos seres humanos que vamos a necesitar constantemente de Dios, aún hasta para creer, necesitamos a Dios. Nosotros no poseemos tal poder de que nosotros vamos a creer por nuestra propia cuenta. Dios obra en nuestros corazones y Dios produce ese nuevo nacimiento en nosotros porque hasta eso es de Dios, el nuevo nacimiento en nosotros, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Muy bien. ¿Tienen preguntas o quieren comentar algo antes de continuar? Ahí estamos bien, ¿no? Lo que corresponde a nosotros estamos bien. Sí. Continuamos, pues. Mm. La gran fuente de conocimiento. Hasta aquí hemos aprendido 3 verdades importantes. Dios nos exhorta a buscarlo, punto número 1. Él ha prometido revelarse a aquellos que le buscan y los justos lo buscarán. Estas son grandes verdades, pero queda otra pregunta. ¿Cómo debemos buscar el conocimiento de Dios? La respuesta es fundamental para la vida cristiana. Buscamos el conocimiento de Dios a través del estudio de su palabra, las escrituras, en oración. Estudiaremos esta verdad con mayor profundidad en la próxima lección. O sea, vamos a estudiar hasta la otra clase también, pero lo que queda vamos a continuar. Pero la verdad más importante que debemos captar en este punto es que la escritura son la única fuente, escuchen bien, la única fuente de conocimiento de Dios para los creyentes. Y aquí es donde yo siempre hago hincapié. Cada creyente, si no estudia su palabra, realmente no está en nada. Solo simplemente está haciendo como no quiero, no quiero hablar, pero toca, como cuando íbamos a la iglesia católica, íbamos el domingo, cumplíamos con el horario y ya, hasta el otro domingo.
pero no había un estudio de la palabra de Dios, no había una formación en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, mis hermanos, nunca vamos a conocer verdaderamente a Dios. Ya sea que venga alguien y le diga, yo soy el profeta fulano y esta es la voluntad de Dios. No, si no está con la palabra de Dios, debe ser desechado. La única regla, recuerden siempre, siempre cuando estuvimos estudiando el tema de la bibliología, la única regla de fe y conducta del creyente es la palabra de Dios. La sola escritura. Toda escritura, correcto, mi hermano. Ujú. Según los siguientes textos, porque las escrituras son la única fuente verdaderamente confiable del conocimiento de Dios, vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16 acerca de las escrituras. A ver si alguien lo tiene. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí. Sí, entonces aquí es toda y aquí es inspirada. Por Dios. Entonces, Escritura es inspirada. Toda la escritura es inspirada. sí, entonces si ustedes llenaron este texto, pues lo pongo porque esto es lógico. Ahí pues no hay pérdida. Entonces, Sí, las partes todas de este texto es toda y también es inspirada. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, es. Miren, esto es el ABC del cristiano. Si nosotros no creemos en que la palabra es suficiente, nosotros vamos a andar totalmente perdidos. Sí, sí, sí. La Biblia es lo único que nos debe de regular nuestra manera de vivir. Yo puedo venir y decirles, hermanas, ya a partir de otro domingo, solo en vestido largo van a llegar. Pero no está en la Biblia, pues. Yo sé que muchos dicen, no, es que eso, pero sabemos que hay pantalones para mujeres que nosotros los hombres nunca nos vamos a poner un pantalón de esos. exactamente. Entonces, ya si yo vengo y les digo, a partir del otro domingo, las mujeres todas con vestido, ya eso es algo que sale de mí, no de la escritura. Porque no, realmente sí, la Biblia nos habla de que sí debemos vestir de manera modesta nosotros, tanto hombres como mujeres, pero de que yo voy a decir que la Biblia está, de que las mujeres solo de vestido y falda van a llegar, no tengo base para decir eso. Eso ya me convierte en un legalista si yo hiciera eso. Entonces, no sé si alguien quiere abundar algo más con lo que vamos. Sí. Ahí está atrás Mm. Muy bien, hermana Sandra, hoy ha estado bien calladita. Aquí está. Salmo, solo está escuchando. Salmo, Bueno, espero que me vayan entendiendo, que no me esté perdiendo. eh, La palabra inspirada, eso significa literalmente soplada por Dios. Es traducida del vocablo griego teuneustos. Teos, Dios, ne, soplar. El adjetivo toda también es importante. La totalidad de la escritura proviene de la boca de Dios y por lo tanto no tiene error y son enteramente confiables. Miren qué importante, por eso nosotros tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios.
Saben que hace unas semanas atrás un, un mormón me decía que nosotros nos deberíamos de sentir privilegiados, que se nos haya dado otro evangelio, que es el libro del mormón que ellos tienen. Entonces le dije yo, ¿cómo así? Le digo yo, sí, me dice, porque Dios nos dio primero la Biblia, pero la Biblia contiene errores, me decía. Por eso nos dejó este libro del mormón, que es el más seguro. Y yo le dije, bueno, empezando, dice en la portada otro evangelio. Gálatas condena que recibamos otro evangelio que no sea este. ¿Cómo me va a debatir eso? Le dije yo. Entonces, solo es echar de ahí y me dije, después le voy a buscar la respuesta, ¿no? Y hasta el día de hoy no me la dio. Entonces, es importante, mis hermanos, de que nosotros creamos que la Biblia es inerrante, la Biblia no contiene errores, la Biblia es perfecta porque fue soplada por Dios. Vamos a ir a Salmos 12:6. Yo, buenas noches, hermano. A Buenas todos los noches, hermana hermanos. Sandra. Buenas noches. Salmos 12:6, ¿verdad? ¿Lo va a leer la hermana? Sí, Léalo, léalo. las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, De tierra. purificada 7 veces. Ajá, hermana Sandra, ¿qué nos puede aportar ahí? Que la palabra de Dios es transparente, Correcto. perfecta, que no puede igualarse a nada porque es la palabra del Señor. Cada vez que uno escudriña la palabra, uno tiene que tener esa certeza de que es la palabra de él que nos está hablando. Porque las hojas solo es algo que para formarlo, pero es la palabra del Señor, y así como es el perfecto, santo, así son las palabras de él. Amén. Hermana Miriam, usted quería aportar algo. Sí, nos está hablando bastante de la plata, ¿verdad? Los versículos que hemos leído, lo que Ujú. estamos estudiando. Dios nos tiene preparado, así como dice, limpia 7 veces la plata. Así es la palabra de Él. O sea, no se compara con nada porque está sobre todo. Em, o sea, no, como dicen, ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, porque Dios está en todo y nos indica que la palabra de Dios es la que está ahí, no es la que está en el libro, como dice el hermano, ni que está en otros. No, 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 Sí, está aquí, la tenemos. Y gracias a Dios ahora no hay una sola persona que diga que no conoce de la Biblia, es el libro más vendido en el mundo. Exactamente. así es. Y el que no lo quiere saber es porque su corazón algo hay, ¿verdad? No tiene limpio su corazón o no tiene deseo. Pero llega el momento en que dice vamos a dar la cuenta. Y Así nosotros es. estamos, bueno, de hecho agradecidos por el estudio que se da, ¿verdad? Porque así es como uno aprende. A veces yo leo, me pongo a leer y en realidad yo quedo y pienso, analizo y no lo analizo tanto como en este momento, ¿verdad? Con aportación de uno, de otro, del pastor. Y sí, es muy bonito y es gratificante todo eso. Sí. Sí. Entonces, miren eh, por qué hasta el momento, como así hincapié de hermana Miriam, por qué estos versos han comparado la Biblia con la plata, dice. Sí. La purificación y fundición de la plata se lleva a cabo de la siguiente manera.
La plata se funde con intenso calor, dice. En ese punto, la impureza flota en la Sí, superficie y son quitadas dejando la plata en una forma más pura. Pasar por este proceso 7 veces denota la absoluta pureza y confiabilidad de la palabra de Dios. Vean por qué hasta el momento hemos venido hablando de por qué la palabra de Dios se pone en este término con este metal de la plata, precisamente por el proceso que lleva el poder quitar toda la imperfección, el poder quitar todo aquello toda la impureza. La plata queda en total pureza, por eso la palabra de Dios es inerrante, mis hermanos, y podemos estar seguros y confiar como decimos popularmente, a ojos cerrados, porque la sí palabra de es. Dios es perfecta. No hay errores en ella. Y el que busque errores en la palabra de Dios, hay una parte de la Biblia que dice, ay de aquellos que encuentran tropiezo en mí. Ese cuando la Biblia ustedes encuentren un ay, pónganle ojo, porque detrás de un ay Arma, hay una dice. gravedad. Sí, una gravedad. Sí, muy bien, vamos a culminar con este último punto, puesto que solo las escrituras son fuentes infalibles del conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? ¿Qué nos enseña los siguientes textos? Con estos textos culminamos. No sé quién, un valiente o una valiente que quiera leerlo. Según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está ahí. Amén. Amén. Entonces, ¿con qué podemos concluir ahí? Si hay alguien, un valiente o una valiente, Sí. nada. Es que vamos a ver, porque como que no la analizamos muy bien. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Sí? Que es lo que estamos hablando, de que no tenemos que creer en otra cosa que no sea la palabra de Dios. No Ujú. tenemos cuando uno anda ahí, como dice el hermano, ahí andaba, iba a misa, que no es hablar, porque no se trata de eso, pero en la misa no hay estudio de la De la, palabra. Ahí son rituales, y sí, Dios no es Dios de rituales, Dios es Ujú. Dios de acción. Eh, mm, Cuando uno va ahí, entra y sale, así como entró y salió. Y entonces aquí estamos nosotros con la verdad, con la pureza de la palabra. No tenemos que buscar nada en ningún lugar. Sí, Y volvemos a lo que tenemos que leer para que nadie nos engañe, ¿verdad? exactamente. Sí. Así es, hermano. Amén. Así es. Sí. El hermano. Sí, se movió un poquito él, Ah, que parece que le hablaron allá. ah. Bueno, hermano, entonces hay que estar Sí, hermano. firme, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de sus comentarios. Gracias. Eh, Se nos fue el hermano, dijimos nosotros. Sí. Ahora es que no tiene el hermano Creo. Mario. No tiene ahí. Ay, sí. Así Sí, está. este texto, pues, como nos exhortó Pablo a Timoteo realmente en este texto, de cómo debe de presentarse uno delante de Dios.
Dice que tiene que presentarse aprobado. ¿Y cómo es aprobado? Pues como hemos venido viendo, cómo la palabra de Dios es purificada. Precisamente si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, la misma palabra de Dios va a obrar en nosotros para que nos podamos presentar diligentes delante de Dios, aprobados delante de Dios, porque nos vamos a presentar conforme a su palabra. Así Mis es. Amén. hermanos, por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, muchas veces hoy en día, el cristianismo de hoy en día se ha reducido a Dios me dijo, Sí. pero Sí. nada de estudio de la palabra de Dios. Eh, yo, como les digo, yo ya llevo 20 años, más de 20 años de estar en el camino del Señor. He pasado por iglesias donde solo se dejan llevar por Dios me dijo. Y eso me causa tristeza ahora que ya estoy en el lado del estudio de la palabra de Dios. Me causa tristeza porque es como un abandono a la palabra de Dios. Y para empezar a decir lo que yo pienso, lo que yo quiero, y lo respaldo con que Dios me dijo. Y eso al final se convierte en una pereza porque no estudian la palabra de Dios y cuando un día les toque presentarse delante de Dios, yo dudo mucho que vayan a presentarse aprobados delante de Él, que son perezosos, no quieren estudiar la palabra de Él y no van a conocer a Dios como Dios se revela en su palabra. Siempre van a estar en idolatría, porque era lo que hablábamos la clase pasada. El crear a un Dios a nuestra imagen y semejanza se constituye una idolatría, porque estoy creando, bueno, a mí me parece que Dios es de esta manera, Dios es casi hippie, que todo es amor y paz, y no conocemos la parte de Dios, la parte que disciplina, la parte de su ira, que ese es un atributo que hoy en día ni se predica, la ira de Dios. Pero la ira, cuando entendemos la ira de Dios, se engrandece el evangelio, porque entendemos por qué Dios está molesto. Y ahí es donde entendemos el famoso mensaje que muchos han predicado, que dice, Dios, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y eso no es bíblico. Dios odia el pecado y odia al pecador también. Él está en constante lucha contra el pecador y eso lo vemos en Salmo 7:11. Pero a la gente le gusta crear a un Dios bajo sus propias deseos. A Sí. Dios tenemos que entender ese mensaje que muchos han predicado, que Dios ama al pecador pero odia el pecado, no es bíblico y se constituye una herejía. Porque si conocemos al Dios de la Biblia, sabemos que Dios odia tanto el pecado como al pecador. Dios no nos quiere tal como somos nosotros, nos quiere como su Hijo Jesucristo. Por eso vino Cristo, para que seamos como Él. Y Él nos mostró cómo debe ser el cristiano. Concluimos con esas palabras, cómo debe vivir el creyente en este mundo, vivir como el Señor Jesucristo. Sí. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo antes que demos? No solamente aprendimos mucho hoy, yo aprendí algo que muchas veces nosotros por desconocimiento no dejamos a Dios ser Dios, Así es. ¿entiendes? No dejamos, queremos crear nuestro Dios como lo concebimos y no tal como, no dejarlo a Él actuar como Él es. Así es. Sí. También este que dijo al final, hermano Mario, Dios es un juez justo y es un Dios que se indigna todos los días con el impío. Así es. Y es cierto, fíjese que en las iglesias, en algunos lugares que se está predicando, dicen eso. Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. Y entonces,
Pero Sí, eso le gusta a la gente escucharlo. Eso es dulzura para los oídos del pecador. Sí. lo conformo. Entonces, sí, lo adaptan a su conveniencia. Y también, por ejemplo, a mucha iglesia está dando que solo profecía y profecía, ya como que adivinan, ¿verdad? Y la Sí, gente le encanta. Dígame usted dónde están dando profecía. Está lleno porque la gente quiere saber como el futuro, lo que le va a sí, pasar. Mire, hermano, a usted le va esto y esto. Se vuelve como adivinación. sí. Y Ujú. Dios no, pues puede que sí, ¿verdad? Le dé algún entendimiento a alguien, pero no es así que va a andar en el mundo y va a tener los hombres que tuvieron eso, fueron hombres santos ante los ojos de Dios, Exacto, cometieron sus pecados, porque dice ahí mismo la palabra lo que leímos hoy, no exacto. había justo ni siquiera uno, Ujú. pero sí habían, David era uno que vivía conforme a la voluntad de Dios. Él cometió pecados, como dijo el hermano en la prédica el domingo que conocemos, pero él agradaba a Dios y él se arrepentía, él lloraba, él rompía, rasgaba sus vestiduras, dice. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esos grandes que hay en la Biblia. Pablo, que es uno que se ha estado estudiando por lo de los romanos, ¿verdad? La carta a los Sí, romanos, tanta enseñanza que nos han dado. Y ahí, como dice, lo que leyó al final, fue un soplo de Dios. La palabra que hay en la así Biblia es. fue un soplo de Dios hacia ellos y para que la compartieran al mundo. ¿Por qué cree que se quema aquí, se quema allá y la Biblia no desaparece? ¿Por qué no desaparece? Porque es algo que Dios... Imagínense que el otro día, no sé si vieron ustedes, hermanos, que se quemó un carro y lo único que había era una Biblia. Lo que había quedado de aquel carro hecho ceniza solo era una Biblia. Imagínate. ¿Qué quiere darnos a entender? Que la palabra de Dios está ahí. Sí. Entonces, a eso tenemos que... Va, ahora oremos, hermano, que ya se nos va. Ya vio, dice. Ya ahora dice Bueno, uno. vaya, hermana Magdalena, no sé si antes de culminar quiere aportar algo. Sí, buenas noches, hermanos. Y Buenas yo noches. entendí que Dios nos dejó su palabra escrita para que nos guiemos y no nos perdamos, ¿verdad? Es el manual de vida que Dios nos dejó. Y como perecemos pues por desconocimiento, por no estudiar la palabra, y en cada estudio de esto pues debemos de sacar, ¿verdad? Esa guianza, esa guía que Dios nos dejó en su palabra. Y no quitarle ni ponerle, aunque sea dura y que no querramos obedecerla, pero es la palabra de Dios y por eso Dios no tiene medias tintas, ¿verdad? Las cosas son como son. Buenas Así noches, hermanos. Buenas Buenas noches. noches. es. Bueno, vamos a terminar. Tal vez me ayuda, hermana Magdalena, despidiéndonos en oración. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Padre, porque tú nos has permitido el estudio de tu santa palabra, Señor, donde tú nos revelas cada día, cada momento, cómo debemos de guiarnos y de conducirnos en esta vida. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza y por cada uno de los hermanos que pudimos estar hoy conectados. Que Dios les bendiga y que el domingo nos miramos para celebrar el Día del Señor. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Nos vemos el domingo en el Día del Gracias Señor. por compartirnos la Bendiciones. palabra. Amén. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches.